Buenos días chicos. Vamos a hablar hoy día del verbo. Es esta categoría gramatical que es bastante importante, que es fundamental para la construcción de enunciados, de oraciones y de otras construcciones también gramaticales. ¿Está bien? O sea, es el núcleo, es la parte principal. ¿Listo? Esto será importante para que nosotros podamos luego, la próxima reunión, la próxima clase, podamos hablar de la concordancia verbal. Entonces es importante saber cómo se utiliza el verbo, en qué, cómo se conjuga, ¿ya? Y cómo es que se relaciona con las demás categorías gramaticales, ¿no? Muy bien, entonces pues lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar básicamente algunos verbos que son llamados verbos modelos. ¿Qué significa esto? Estos verbos son conjugados y algunos verbos se conjugan de la misma manera. O sea, cada verbo modelo tiene un conjunto de verbos que se conjugan de la misma manera. Entonces, es importante que tú te aprendas muy bien estas conjugaciones para que luego pues puedas también relacionarte con los otros verbos que vas a tener a continuación. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con estos verbos. El primer verbo a estudiar es el verbo hacer. ¿Listo? Y este verbo hacer nos va a llevar a lo siguiente. Ya, normalmente el verbo hacer se relaciona con el verbo rehacer, deshacer y satisfacer. Fíjate bien que las terminaciones de estos tres verbos, bueno, en realidad son pues hacer. ¿Está bien? Satisfacer igual, ¿no? Facer en latín es hacer, pues, ¿no? Es el verbo hacer. Entonces, pues los tres en realidad están relacionados al verbo hacer. ¿Está bien? Entonces, pues, lo que yo te he presentado ahí son los incorrectos. Lo que tendrías que hacer tú ya sería poner los correctos. ¿Listo? Entonces, pues esos correctos, pues yo los tengo acá apuntados en una hoja, en el libro. Yo he desarrollado ya la parte del libro y simplemente yo te los voy a ir leyendo y luego tú los vas a ir colocando. ¿Listo? Entonces, pues, te repito, los verbos rehacer, deshacer y satisfacer están relacionados con este verbo hacer. Entonces, ¿cuáles serían los correctos? En el primero no sería rehaceré, sería reharé. En el otro sería rehará, ¿no? Deshicieron, no serían deshacieron, ¿sí? No sería deshicí, sino deshice, ¿ya? No sería satisfacieran, sino satisfazarán. Satisfarán, disculpa. No sería satisfaceré, sino satisfaré. Y no sería satisfacieron, sino satisfarán. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya tú vas colocando los correctos. Entonces, pues, ¿por qué es importante reconocer estos verbos modelos? Porque a partir de estos verbos modelos, ya, a partir de estos verbos modelos, tú vas a poder conjugar los siguientes verbos. ¿Está bien? Entonces es importante conocer estos verbos. El primer verbo modelo entonces a reconocer es el verbo hacer. Sería bueno de que tú en tu casa construyes un cuadrito relacionando estos verbos modelos con estos tres verbos que forman un abanico, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera, tú puedes ir relacionando las conjugaciones y puedes ir aprendiendo también cómo hacerlo. ¿Está bien? ¿Listo? El segundo verbo modelo es traer. Ya el verbo traer está relacionado con contraer, distraer y extraer. Igualmente, sucede también que si tú te das cuenta, estos tres verbos contienen en su palabra el verbo traer. ¿Está bien? Entonces, pues no sería contraíste, sería contrajiste, no sería contraímos, sino contrajimos, no sería distraí, sino sería distraje, no sería distrayeron, sino distrajeron, ¿ya? No sería extraíste, no, horrible, ¿no? Extraíste es peor, no, no se debe decir, se dice extrajiste, ¿ya? Tampoco sería extraímos, sino extrajimos, ¿ok? Entonces, pues, esas son las formas correctas de la conjugación que tú puedas tener. ¿Listo? Sigue repasándolos, sigue viendo esos casos, ¿ya? En este caso de tener, ¿ya? El siguiente verbo modelo sería tener y date cuenta que también pasa lo mismo, detener, abstener, obtener, retener y entretener. ¿Ok?
Entonces, pues, en este caso acá ha habido un error en el libro, sobre todo los verbos hasta obtener, ¿no? Las conjugaciones. No es rehaceré, rehacerá, no, ahí hay que corregir, ¿no? No son, pues, no son los verbos de tener, ni abstener, ni obtener. ¿Listo? Bueno, como son incorrectos, pues se puede obviar, los puedes borrar y los puedes dejar ahí, ¿ya? Y lo correcto más bien sería, si te voy a dictar, ya sería correcto, detendré, detendrá, ¿sí? Abstuvieron con V, abstuvieron, abs con B y tuvieron con V, abstuve en el segundo, ¿sí? En obtener sería obtuvieron, obtendrán, ¿sí? Listo, obtendrán. Y el otro sería obtuvieron también, ¿no? Lo mismo, obtuvieron, ¿sí? Obtuvieron y nada más los tres. Y retener y entretener no sería retenería, sino retendría, ¿ya? No sería retenió, sino retuvo, con V, retuvo. Igualito con entretener no sería entretení, sino entretuve, con V también. Y tampoco sería entretenido, sino sería entretuvo. ¿Ok? Entonces, pues, en este caso estamos teniendo en cuenta el verbo modelo tener. ¿Listo? También tenemos otro verbo modelo que es poner, ¿ya? Y si tú te das cuenta, también, pues, contiene a los verbos componer, disponer, suponer, reponer y anteponer. ¿Ok? Entonces, pues, no sería componeré, sino sería compondré. ¿Ok? No sería componió, sino sería compuso, no sería disponistes, peor, o sea, es inadmisible es inadmisible poner la S en este tipo de conjugaciones, ¿no? Ahora les voy a explicar eso también. Ya sería dispusiste, ya no sería disponiera, sino dispuso. No sería suponiera, sino suponía. Ya no sería suponerá, sino supondrá, ¿ok? Reponer no sería, sino, no sería reponeremos, sino repondremos, ¿ok? No sería reponieron, sino repusieron, ¿listo? Y por último, no sería anteponí, sino antepuse. Y también tenemos anteponiré, ¿no? Antepondré, ¿ok? Entonces, pues, si tú te das cuenta, ya, ¿cómo haces esto? Conjuga el verbo poner, conjúgalo, que es mucho más fácil. Y luego las conjugaciones las vas poniendo en cada verbo que son los que contiene a poner. Componer, disponer, suponer, reponer y anteponer. Entonces, esa será la correcta conjugación, ¿sí? Entonces, simplemente es un consejo que te puedo dar. ¿Listo? Igualito pasa con el verbo cerrar, ¿ya? Y el verbo saber. El verbo cerrar relacionados con apretar y nevar, ¿ok? Ten en cuenta esto, entonces no sería aprieto, sino aprieto, ¿ya? No serían apretan, sino aprietan, ¿listo? No sería nievó, sino nevó. No sería nievará, sino nevará, ¿ok? En estos casos, pues, en este caso, sobre todo el verbo cerrar con los verbos apretar y nevar, ya básicamente son irregulares. ¿Por qué? Porque al conjugar las palabras van a ir cambiando. Se dice regulares las palabras, los verbos que van cambiando, ¿no? Que van cambiando, que van modificando a la hora de conjugar. Son regulares los que simplemente cambian la terminación. O sea, la raíz se mantiene, pero las terminaciones, los sufijos solamente van cambiando, ¿no? En cambio, pues en estos casos son irregulares porque cambian, en algunos casos, toda la palabra completamente. ¿Listo? Muy bien. En el verbo caber también pasa casi lo mismo y se conjuga con el verbo saber. Hay simplemente una letrita la que cambia. ¿Está bien? Entonces acá atento, mira acá. Este es el más complicado de conjugar. Simplemente conjuga el verbo saber y lo demás te va a salir igualito. ¿Ya? Mira, dice, no se dice caberemos, sino cabremos. ¿Ya? No se dice cabí, sino se dice cupe. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, pues, ya, no se dice caberé, sino cabré. Ya, no se dice cabimos, sino cupimos. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, pues, siempre lo que les digo a mis alumnos, ¿no? No porque lo hablemos siempre o no porque lo hablemos todos, ¿listo? No va a ser, no es que sea verdad, no es que sea el correcto, sino muchas veces tenemos que estudiar la regla
estudiar a ver cuál es lo verdadero, cuál es que se debe utilizar, y pues si tú te das cuenta vas a ver que son muy pocos los que utilizan esas conjugaciones. ¿Está bien? A tener en cuenta entonces esos detalles. ¿Listo? Muy bien, entonces pues tenemos esos. Vamos a ver este caso del ver. Ya, el verbo ver está relacionado con el verbo prever. Prever, ¿ah? No es prever. Prever no existe, con doble E no existe, es prever nada más. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, no sería preveí, sino sería preví. ¿Está bien? Tampoco sería preveí, ¿no? Sería prevé igual, prevé, igualito, ya, pero con una tilde ahí, ¿no? Prevé. ¿Listo? Preveí, no, preví, con tilde en la I, en la última, en la I, ¿sí? ¿Listo? Entonces, te repito, ten en cuenta que no existe la palabra prever. ¿Está bien? Y acá junto con eso tenemos los incondicionales, que son lo siguiente, dice, en las oraciones condicionales el verbo en modo, ya, el verbo en modo subjuntivo que está subordinado, ya, no puede estar en modo potencial. O sea, eh, eso lo vas a entender con los ejemplos. Mira, cuando tú haces una oración condicional, o sea, estás poniendo una condición, por ejemplo, dice, si caminarías rápido, llegarías temprano. Ese caminarías no se debería hacer, no se debería terminar así, en ías. Debería ser lo correcto, si caminaras más rápido, llegarías más temprano, ¿no? Te pongo otro ejemplo. No puedes decir, si lo sabría, te lo diría. Si lo supiera, te lo diría. ¿Está bien? No es correcto sabría, lo correcto es supiera. Fíjate bien cuál es la terminación. ¿Está bien? Lo correcto es terminar en aras, en era. Por ejemplo, en el otro caso, si me dirían que sí, sería feliz. Si me dijeran que sí, sería feliz. ¿Ok? Y por último, también sacaría mejores notas si leería. Sacaría mejores notas si leyera. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, las terminaciones en este correcto en condicionales, en, sí, en oraciones condicionales, lo correcto sería aras, era, eran o era también. ¿Listo? Ten en cuenta estos detalles, por favor, ten en cuenta. Simplemente te estoy traduciendo lo que está en letras blancas en la parte de arriba. ¿Sí? Lo que te estoy explicando al final es, te estoy diciendo, te estoy traduciendo, te lo estoy resumiendo, te lo estoy poniendo en palabras más fácil para que tú lo puedas entender. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues estos son los condicionales. ¿Listo? Y también tenemos el verbo haber. ¿Ya? Sobre todo el verbo haber se usa como auxiliar. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre se va a ir acompañado de un participio. ¿Cuáles son los participios? Son aquellos verboides que acaban en ado, ido, to, cho, so. ¿Está bien? ¿Listo? En algunos casos, en estos casos puede ir en plural, ¿no? El auxiliar. Por ejemplo, nosotros hemos marchado en el desfile. ¿Te das cuenta? Hemos es el verbo haber conjugado y marchado es participio. Termina en ado. ¿Listo? Igualito acá. Nosotros hubiésemos sido muy felices. Hubiésemos, está bien escrito, es el verbo haber. Sido es del verbo ser o estar. ¿Está bien? El verbo copulativo, ¿no? Ser. ¿Listo? Hubiésemos sido muy felices. ¿Listo? Sido también es, en este caso, un verboide, termina en ido. Deseo que hayan llegado sin problemas. Hayan, del verbo haber conjugado, que es el auxiliar, llegado, está en participio, ado. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Y listo. Y el otro caso, dice con uso impersonal, se conjuga en tercera persona y en singular. Por ejemplo, había, el verbo haber, muchas viandas y bebidas. ¿Ya? Pero en este caso, pues es uso personal, no es auxiliar. Había muchas viandas y bebidas. ¿Por qué se dice impersonal? Porque no se sabe quién está realizando la acción. Había muchas viandas y bebidas. Es algo impersonal. Nadie lo está haciendo, nadie está haciendo la acción. Simplemente están manifestando que había muchas viandas y bebidas. ¿Listo? Igualito. Hubo muchas personas indocumentadas en la comisaría. Hubo, desde el verbo haber, muchas personas indocumentadas. No se sabe quiénes eran. Es impersonal, ¿no? No hay una persona concreta que está haciendo la acción. ¿Listo? Y por último, habrá mejores oportunidades para todos. Igualito también, habrá es el verbo haber conjugado. En este caso, en estos tres últimos casos, no está funcionando como auxiliar, sino está funcionando simplemente como un uso impersonal, que no está indicando qué persona es la que está realizando la acción.
¿Está bien? Entonces, pues, cuando es ese caso, se conjuga, recuerda, en tercera persona, yo, tú, él, en él, y en singular. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Había, hubo, habrá. ¿Listo? También tenemos la terminación EAR, ¿ya? En el caso de los verbos que acaben en EAR, no pierden la concurrencia vocálica en ninguna conjugación. Esto vale decir que cuando tú dices tienes el delinear, no es delineaste, delinearemos, no. Simplemente es delineaste, delinearemos. Lo hago despacio para que sientas la letra E que no ha cambiado. Igualito con flojear, tenemos la mala costumbre de decir flojeaste, flojeará, con I, ¿no? Sería flojeaste, flojeará, perdón, flojeará. Y por último, arrear, no es arrío ni arriábamos, sino arreó, ¿ya? O arreo, perdón, disculpa, ahí está sin tilde, arreo, y también arreábamos. ¿Está bien? Entonces, pues es lo que debes tener en cuenta, ya, sobre todo en estos tres verbos, ¿no? Delinear, flojear, arrear, los que terminan en EAR, ¿sí? Sobre todo eso. Está relacionado, está dentro del grupo de la primera conjugación, ¿no? Sino que le ponemos en el EAR, es una última, no es una nueva, sino que lo hemos puesto en un grupo EAR porque se está teniendo en cuenta la concurrencia vocálica, en este caso EAR, es el diptongo. ¿Listo? Muy bien, entonces pues hasta ahí todo esto. Y por último, este consejito en el pretérito dice, los verbos conjugados en segunda persona, ya, singular, pretérito perfecto simple, o sea, en el pasado, ya, y modo indicativo no se escriben con S final. ¿Está bien? Por ejemplo, no se dice odiastes, se dice odiaste, nada más. Tampoco se dice perseguistes y se dice lo correcto perseguiste. Acuérdate de eso. ¿Ya? Oye, te caíste. No, te caíste, nada más. ¿Listo? Esto lo digo porque es un vicio que nosotros tenemos, los que hablamos español, los que hablamos castellano, pues tenemos este bendito vicio que hablamos siempre las conjugaciones en esta segunda persona, en el pasado, siempre lo hacemos terminar en S. ¿Está bien? Entonces, pues, a tener en cuenta, ya, a tener en cuenta y hay que usarlo correctamente. ¿Listo? Muy bien, pues. Entonces, hemos hecho un rápido repaso sobre las conjugaciones, teniendo en cuenta algunos verbos modelos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, y algunos consejos también para las conjugaciones y para el uso de los verbos también. ¿Listo? Pues entonces, pues de mi parte, sí, tenemos este tema hecho, el verbo, ya, y la próxima semana estaremos hablando de concordancia verbal. Listo, me estaba olvidando, estudia por favor la página 250, por favor, para que puedas hacer tu evaluación el día que nos toque competencia, ¿no? Que sería el día indicado en tu horario. ¿Listo? Muy bien. Entonces te dejo, repasa, estudia, por favor, investiga, averigua un poco más. Por ahí hay algunas páginas de internet que son bastante importantes donde te presentan todas las conjugaciones. ¿Listo? A ver si en clase te los paso, a ver si hay algún interés de tu parte para que me puedas avisar. Me avisas y yo con gusto te paso la página. ¿Listo? De mi parte nada más. Nos estamos viendo. Chao, cuídate.